El existencialismo. El existencialismo es una corriente filosófica que se centra en el significado de la existencia humana y el libre albedrío. El término fue acuñado por Jean-Paul Sartre en 1945, quien fue uno de los principales pensadores del existencialismo. Esta filosofía se ocupa de la condición humana y del sentido de la vida. Esta misma se distingue de otras por su énfasis en la libertad individual y la responsabilidad de cada individuo por su vida. El existencialismo se basa en una serie de principios fundamentales como lo son el rechazo a la idea de que los seres humanos están determinados por la naturaleza o por una creencia superior. En lugar de esto, esta filosofía sostiene que el ser humano tiene la libertad de elegir su propio destino. El existencialismo también se caracteriza por su énfasis en la responsabilidad individual. Cada persona es responsable de sus propias acciones y decisiones, por lo que debe asumir la responsabilidad de sus propias acciones. El existencialismo también se caracteriza por el énfasis en el sentido de la vida. Esta filosofía sostiene que cada persona debe encontrar su propio sentido de la vida a través de sus propias experiencias. Esto significa que no hay un significado universal para la vida. Cada persona la descubre el sentido de su misma vida a través de sus propias experiencias y vivencias. Esto significa que cada persona debe tomar sus propias decisiones y encontrar su propio camino. El existencialismo también se caracteriza por el énfasis en la angustia existencial. Esta angustia existencial se define como la sensación de incomodidad provocada por la conciencia del carácter transitorio de la vida. Esta sensación de angustia es una parte integral del existencialismo, ya que ayuda a los individuos a tomar conciencia de su propia mortalidad. Esta conciencia de la mortalidad es importante para la filosofía, ya que ayuda a los individuos a desarrollar un sentido de autonomía y de libertad individual. Uno de los representantes del existencialismo es Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés, máximo representante del existencialismo. En 1938 publicó La náusea, novela en donde se encuentran los principios del existencialismo. Según Sartre, el existencialismo tiene como base dos cuestiones fundamentales. El yo pienso cartesiano, es decir, el momento en el que el hombre se capta en su soledad, y el principio derivado de la subjetividad cartesiana, que consiste en que la existencia precede a la esencia. ¿Qué significa la existencia precede a la esencia? Este es el principio que tienen en común todas las formas del existencialismo. Descarta de plano la preexistencia de una naturaleza o esencia humana que pueda determinar de cualquier manera al hombre. Se decree la idea de algún dios creador, de murgo o artesano que haya creado al hombre. En palabras de Sartre, un Dios que cuando crea sabe con precisión lo que crea. El existencialismo parte de la subjetividad del hombre que se piensa y adquiere conciencia de sí mismo. Y como tal es un hombre que empieza por ser nada y se hace en su existencia. Empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define. El hombre es de esta manera lo que él elige hacer de sí. Desarrollo histórico. La aparición y desarrollo del existencialismo está estrechamente relacionada con el proceso de la historia occidental. Por ello, para poder comprenderlo, vale la pena comprender el contexto. Antecedentes. El siglo XVIII es testigo de tres fenómenos fundamentales: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y el desarrollo del Iluminismo o Ilustración, el cual fue un movimiento filosófico y cultural que preconizaba la razón como principio universal y fundamento del horizonte vital. La Ilustración veía en el conocimiento y la educación los mecanismos para liberar a la humanidad del fanatismo y del atraso cultural, lo que esto implica un cierto rearme ético prepugnado desde la Universidad de la Razón. Sin embargo, desde el siglo XIX el mundo occidental ya era notorio que aquellas banderas, es decir, razón, progreso económico de la industrialización, política republicana, entre otras, no lograban evitar la decadencia moral del occidente. Por esto, el siglo XIX ve nacer muchos movimientos críticos de la razón moderna, tanto artísticos como filosóficos y literarios.
el siglo XX y la formulación del existencialismo. El reacomodo de los sistemas económicos, políticos y de pensamiento de los siglos anteriores que auguraban un mundo racional, moral y ético, no dieron los resultados esperados. En su lugar se sucedieron las guerras mundiales, signos inequívocos de la decadencia moral del Occidente y todas sus justificaciones espirituales y filosóficas. El existencialismo desde sus inicios ya notaba la incapacidad de Occidente para ordenar aquella transformación violenta. Los existencialistas del siglo XX que vieron la Segunda Guerra Mundial tuvieron frente a sí las pruebas de la decadencia de los sistemas morales y éticos fundados en valores abstractos. Para algunos, la visión de la Iglesia en el mundo actual es de compromiso y responsabilidad pastoral para promover la dignidad humana, el desarrollo integral de la persona y la insistencia por el discernimiento moral y teológico, es decir, que no podemos desarrollarnos ni encontrarnos plenamente si no es mediante la entrega plena y sincera consigo misma y los demás, entendiendo que nuestras condiciones de vida hoy nos han arrojado un tipo de sociedad cerrada y elitista, asociando esto con el tema central que es el existencialismo. Resaltamos un existencialismo cristiano que tiene como precursor al danés Søren Kierkegaard, que se funda en el análisis de la existencia del sujeto desde una perspectiva teológica, que para el existencialismo cristiano el universo es paradójico. Se entiende que los sujetos deben relacionarse con Dios con una independencia de las prescripciones morales en pleno uso de nuestra libertad individual. En este sentido, como ser humano se debe enfrentar a la toma de decisiones, proceso del cual deriva una angustia existencial. Yo les voy a hablar sobre los sistemas éticos en la actualidad. Para esto hay que entender que es un sistema ético y es un conjunto de valores, normas y criterios de actuación que originan nuestra vida. Es decir, los sistemas éticos permiten que las personas podamos interactuar de mejor manera en sociedad. ¿Para qué? Para regular las conductas. Para esto sirve la ética en sí y los sistemas éticos. Existen varios sistemas éticos en la actualidad, como el hedonismo, utilitarismo, relativismo. En la actualidad, la ética o los sistemas éticos tienen en cuenta muchas más condiciones, ya que somos una sociedad que ha tenido cambios y esos cambios tienen que adaptarse y de igual manera los sistemas éticos para que puedan seguir siendo utilizados de manera eficiente en la sociedad. Entonces, en la actualidad lo que buscan estos sistemas es entender todos esos contextos que participan las personas, las sociedades, las civilizaciones, como quieran llamarlo, para poder así lograr que se puedan manejar de la mejor manera posible.